En el Perú existen varias zonas de bosques nubosos, entre ellas la región de Oxapampa en el departamento de Pasco. Es aquí, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, que conversamos con Eduardo de la Cadena, quien dirige junto con su esposa Ingrid Mayer un proyecto de conservación de bosques de montaña llamado Ulcumano Ecoloch. Eduardo nos habló de la humedad, del sudor de los árboles y de la importancia de los musgos para almacenar el agua de los ríos voladores en la Amazonía. Bueno, primero que nada tenemos justamente ese tipo de ciclo del agua en los bosques de nubes es poco conocido, ¿no? Porque generalmente todo lo que nos enseñan es el ciclo del agua con la visión costera, ¿no? Donde el agua del mar se evapora, se condensa, va a los Andes y retorna en forma de ríos a la costa. Nunca nos enseñan y no sabemos en realidad en ninguna parte de ecología, biología, lo que fuera, cualquier curso del colegio, nos enseñan el ciclo del agua visto desde el punto de vista del otro lado de la vertiente de la montaña, ¿no? De la cordillera de los Andes, ¿no? Que vienen a ser los bosques de nubes. Los bosques de nubes básicamente son productores de aguas netos como si fuera una especie de red, digamos, colectora, ¿no? Entonces toda la humedad que se puede generar por evaporación de los bosques, de la transpiración misma de los árboles, porque respiran, entonces se transpira, eso se condensa, se genera la neblina y las nubes, todo eso en las tardes y en las noches, generalmente y en las mañanas muy temprano, suben y se condensan y se estancan, se podría decir de alguna manera, en las cumbres de estas montañas, ¿no? Los bosques de nubes estamos hablando que están a partir de los 1800 de altitud hasta los casi 3000 de altitud en promedio, ¿no? Ese es más o menos el bosque montano, bosque de nubes o bosque andino, ¿no? Y estos bosques, justamente toda esta neblina, perdón, se condensa en estas partes altas y todo esto, toda esta ramificación de bosques, de hojas, de copas, hace que esas pequeñas gotas se condensen en estas hojas y copas y chorreen por el tronco del árbol y se retenga en el suelo. El suelo de por sí ya también genera otro tipo de ecosistema, otro tipo de forma que hace una manera de esponja gigante dentro de todos esos musgos que existen ahí, que es uno de ellos, el principal es el sphagnum o fagnum, es un musgo que puede retener hasta 14 veces su peso en agua, ¿no? Y eso está en todo el suelo, esas partes altas de la montaña. Entonces, toda esa agua colectada por los árboles y que se chorrea por el tronco se retiene en estos musgos. Y este musgo lo retiene en época seca y en época de lluvias, hasta un punto en que ya no puede retener más porque su saturación máxima empieza a filtrar el agua hacia el subsuelo. ¿Ya? Y ya recién por el subsuelo, por pendiente, se generan las quebradas y los pequeños riachuelos que luego van formando unos ríos más grandes, pues, ¿no? Entonces, básicamente es la evaporación, transpiración, nubes y neblina que se retienen en las montañas altas. Ahí se vuelve a condensar, se vuelve a separar de esa condensación, se podría decir, las gotas pequeñas de agua y chorrean por el tronco y vuelven a pasar al suelo, filtrado, retenido y colectado nuevamente hacia las quebradas. No, ese es el ciclo del agua. Y esto también se suma a una cosa muy importante que es conocido como los ríos voladores de la Amazonía. Estos ríos voladores de la Amazonía, estamos hablando de toda la cuenca amazónica, sea Brasil, parte de Bolivia, Perú. Perú es la segunda superficie a nivel de toda Sudamérica que tiene más cantidad de bosques amazónicos, después de Brasil. Entonces, todos estos árboles tropicales bombean agua de la misma manera por su transpiración, por su ciclo de respiración, bombean agua por las hojas hacia la atmósfera. Y estas pequeñas microgotas también se van condensando a manera de agua flotante y todo el viento del Atlántico sopla hacia la cordillera de los Andes y se lleva esa agua flotante, se podría decir, hacia la cordillera. Por eso que tiene una corriente y es agua, le llaman río por eso, no es un río volador porque está en el aire. Y se lleva esta agua hacia la cordillera de los Andes nuevamente y al momento de llegar ahí choca en las partes frías y altas, se condensa de manera y se vuelve otra vez lluvia y baja hacia el sur, ¿no? Entonces, también parte de este ciclo es para la búsqueda de nubes como Oxapampa, también dependen de ese tipo de río volador. Entonces, si la tasa de cantidad de bosque o superficie de bosque en la Amazonía se reduce la tasa también de agua que luego va a volar hacia los centros, hacia los Andes centrales, ¿no? Y que luego proporciona agua en la zona, ¿no? Entonces todo tiene que ver una con otra, ¿no?
no solamente ese clima local, sino también tiene que ver ya con algo mucho más grande, que es toda la Amazonía, ¿no? Entonces son dos cosas que se complementan en realidad. Los Ujú. ríos voladores y el vapor, el sudor, digamos, de las hojas, es, son variantes de lo mismo, momentos de lo mismo, o son cosas distintas que se complementan. Los ríos voladores llegan de alguna manera por los vientos Ujú. del Atlántico y Que se es va la humedad. sumando, así es, que viene a ser esa neblina, esa nube que viene desde el otro lado, ¿ya? Y sumado a eso, tenemos ya de evaporación y transpiración local, ¿no? Del bosque local que también todos los días genera, y se eleva y se condensa, ¿no? Y esas dos cosas sumadas nos da la cantidad de agua suficiente para poder tener agua en cantidad, ¿no? Y generar ríos grandes, en realidad, ¿no? Hablamos como afluentes que van al río Perené, como los ríos que van para el Amazonas. Em, ¿Me podrías dar algunas de las características del musgo? Sí, bueno, son plantas o terreno vegetal que básicamente son como esponjas, ¿no? La textura, la contextura de la planta en sí es esponjosa, ¿no? Y colectan bastante agua en toda su superficie, no solamente como raíz que absorben agua, sino también por el hecho de que le caiga el agua y las mantenga ahí, ¿no? Por eso es que muchos viveros utilizan los musgos como parte del sustrato para cultivo de orquídeas o de plantas, porque mantiene la humedad de la maceta, ¿no? Por más que haya sido sacada de su lugar, ¿no? Entonces, una de las capacidades importantes del musgo es esa, la retención de agua, por su porosidad, básicamente, ¿no? Por la estructura que tiene, ¿no? Eso es, ¿no? Y si es una planta que vive netamente de humedad y vive en la humedad, ¿no? En el suelo, o también en troncos, en ramas, no solamente en el suelo mismo, ¿no? Sino que crece en cualquier superficie. O sea, todo este ciclo es como una especie claro, de organismo que parece ser como un sistema de pensamiento, ¿no? O sea, todo funciona en general como la naturaleza, pero acá es como muy nítido, ¿no? Como cada cosa se engrana con la otra para funcionar. En ese proceso, en ese ciclo, me da la impresión que el musgo fuese como realmente el centro neurálgico, ¿no? Yo pienso que es parte del ciclo, es Ujú. parte importante del ciclo del agua, ¿no? Porque tampoco, o sea, si es que no tuviéramos esta cobertura de árboles, de bosque, no habría qué cosa retuviera esa agua, esa neblina. Es como una malla, así como en muchas partes de la costa están haciendo, fabricando, colocando unas mallas, unas redes en las partes altas del desierto para capturar la neblina que llega de la costa y tener agua en las partes desérticas. Es lo mismo, esa es una copia, digamos, de esto natural que es el bosque. Entonces, el bosque en sí, la cobertura boscosa como árboles y todo lo que viene en conjunto, porque hablamos de plantas epífitas que viven en las copas de los árboles, helechos, bromelias, musgos, líquenes, ¿no? Todas estas plantas que están en los árboles, en los troncos, en las ramas, aumentan la superficie de captura de agua. No solamente es el árbol como copa, como hojas, sino también es todo el conjunto de resto de cosas que están colgando o puestas en las ramas que aumentan esa superficie para que a mayor superficie la neblina pasa y más agua se retiene en el árbol y luego eso chorrea hacia el suelo. Entonces, en realidad yo pienso que hay dos componentes. Uno es la captura, que es eso, y otro es la retención. Porque si no hubiera tampoco ese musgo, el agua chorrearía directamente al suelo y, no tendríamos tal vez en algunas épocas la constancia del agua y la calidad de agua que tenemos. Porque el musgo lo que hace es retener en época de lluvias todo lo que puede y te suelta esa agua en época seca, cuando no llueve. Y entonces te asegura un flujo constante de agua en las quebradas, pero a la vez filtra esa agua. Entonces llega limpia y no hay una erosión en el suelo por lluvia o lo que fuera, que al final, si no hubiera esa cobertura en general, también con una lluvia fuerte en época de lluvias tendríamos deslizamientos, erosión en el suelo, mucha cantidad de agua en las quebradas, pero sucia, ¿no? Y en época seca no tendríamos nada, ¿no? Entonces, en verdad es un conjunto, o sea, depende uno del otro. O sea, los dos son parte de, mejor dicho, que son importantes, ¿no? La cobertura boscosa como tal y los musgos como su función retenedora.